El pasaje entonces que tenemos para hoy es 1 Corintios 12, y para aquellas visitas que están entre nosotros, que he visto alguno que otro, mi nombre es Héctor Candelaria, soy uno de los pastores de esta iglesia y espero que la palabra pueda ministrarle y que pueda sentir el calor de la iglesia Bautista Ciudad de Dios. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo, leemos el texto y entonces con la ayuda y la gracia del Espíritu de Dios estaré trayendo lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Dice la palabra del Señor: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le ha dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lengua, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano, no soy parte del cuerpo?, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, ¿por qué no soy ojo, no soy parte del cuerpo?, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no la necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, tache eso, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Pero deseen ardientemente los mejores dones, y aún yo les muestro un camino más excelente. Esa es la palabra del Señor, bendita e infalible para nosotros. En el 1969, la nave Apolo 11 hizo historia cuando logró aterrizar sobre la superficie de la Luna. Fue una demostración de lo que un equipo de personas puede hacer cuando están unidos por una causa común. Sin embargo, Victoria Allen en su artículo describe que este acontecimiento histórico se logró con la ayuda de alrededor de 400,000 personas. Imagínense eso.
Entre ellos habían ingenieros, habían científicos, habían técnicos. De hecho, que muchos de ellos nunca habían trabajado en el campo de la aeroespacial. Todo para que pudieran diseñar este transporte que llevaría a estos astronautas al espacio. Y es posible que algunos de los presentes, aquellos que tienen, ¿verdad?, algunos añitos más avanzados en edad, ¿verdad?, con mucho respeto, que se recuerden de nombres como Neil Armstrong, Michael Collins, Edwin Aldrin Jr. Ellos fueron los astronautas que llegaron hasta la Luna. Pero la pregunta que puedo hacer en esta mañana concerniente a esto es: ¿eran ellos las figuras más importantes en cumplir esta misión de ir hasta la Luna? ¿O eran los científicos y los ingenieros lo más importante en este equipo? Pues yo creo que podemos llegar a la conclusión que ninguno era más importante que otro. Yo creo que todos eran necesarios para cumplir el objetivo que ellos tenían. Amada iglesia, en el pasaje de hoy veremos cómo Pablo le deja saber a la iglesia de Corinto sobre la importancia que cada creyente tenía en la edificación de la iglesia del Señor. Y cómo no debían usar los dones para jactarse o sentirse superior a los demás. Porque tenemos que entender que Dios nos ha hecho a cada uno de manera distinta. Y eso está bien. La diversidad es buena. Pero en la iglesia no hay nadie más importante que otro. Todos somos importantes porque pertenecemos al mismo equipo, es decir, pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo. Por lo que veremos en esta mañana que Dios diseñó a su iglesia para ser diversa, y en esa diversidad Pablo le está indicando a ellos: debemos de mantener la unidad, porque es así como Dios cumple el propósito con su iglesia. Primero, con nosotros mismos, y segundo, para ser faro de luz a aquellos que están afuera. Es por eso que en esta mañana el tema que he puesto a este sermón es diversidad y unidad. Diversidad y unidad. Pero antes debemos de recordar que desde el capítulo 11 Pablo está dirigiéndose a cómo los creyentes en Corinto debían de relacionarse específicamente dentro del servicio al Señor, dentro del día del Señor, así similarmente a como estamos nosotros hoy. Y vimos hace 2 semanas cómo se tocó el tema de la sumisión de la esposa con su esposo. Y la semana pasada el pastor Félix nos habló de la Santa Cena. En ese sermón vimos cómo hubieron creyentes en la iglesia de un estatus social más elevado que estaban abusando de la cena, estaban emborrachándose con la cena, distorsionando en sí lo que ella significa y no haciendo parte a aquellos que eran más pobres. En lugar de esperar por ellos, tomaban la cena de manera indigna. Y querida iglesia y amigo que está presente entre nosotros, yo no sé si ustedes pueden ver que la iglesia en Corinto es básicamente un reflejo de cómo muchas iglesias lucen hoy. Pero ¿sabe qué? Incluyendo esta. No piense que nosotros estamos exentos de esto. Muchas veces podemos ver la iglesia en Corinto como quizás la peor iglesia que existió en el Nuevo Testamento. Pero la pregunta que debemos de hacernos en esta mañana es: ¿acaso nosotros somos muy diferentes a ellos? Si usted está pensando que no es así, piense nuevamente. Y es mi oración entonces que en esta mañana Dios nos ayude a cada uno de nosotros a poder aprender los principios de esta carta para que podamos vivir realmente en la unidad del Espíritu que Dios está buscando para cada uno de nosotros. Por lo tanto, veamos primeramente la primera sección que he dividido del versículo 1 al 3. 1 al 3 he titulado La confesión por el Espíritu, 1 al 3. Y el tema que comienza el apóstol describiendo en esta nueva sección es acerca de los dones espirituales. Y le habla porque obviamente algo está sucediendo en esta iglesia y él no quiere que la iglesia siga en ignorancia con este tema tan importante de los dones. Pero ¿por qué él
le hace referencia a ellos. En esta sección le hace la referencia de cómo ellos veían la espiritualidad cuando antes de llegar a Cristo. Y es porque antes ellos adoraban a falsos ídolos. Adoraban a ídolos que no tenían, que tenían bocas pero no hablaban. Ídolos que en esencia no tenían la verdad de Dios. Entonces les recuerda primeramente, ¿se recuerdan su estado antes de llegar al Señor? ¿Su vida antes de llegar al Evangelio? Pues esa vida no puede dictar la manera en que ustedes se conducen en la iglesia y en la manera que están operando en los dones espirituales. No deje que eso te influya, básicamente le está diciendo Pablo a la iglesia. ¿Y por qué? Porque las experiencias espirituales, primeramente, tenemos que entender, y escúcheme bien, no son exclusivas del cristianismo. Y dos, las experiencias espirituales no validan el caminar cristiano, ni validan nuestra fe en el Señor. Eso es claro. ¿Y cómo lo puedo poner esto en un asunto práctico para que lo pueda entender? Pues yo me di a la tarea de ir a las redes y encontrar una encuesta conducida por una organización que se llama Pew Research. En el 2023 ellos condujeron esta investigación y dijo lo siguiente: el 22% de los americanos, y obviamente americanos, porque es donde se establece y se hace la encuesta, el 22% de los americanos son espirituales pero no religiosos. Mire qué interesante. Son espirituales pero no religiosos. Y de ese 22% incluye no solamente protestantes, incluye también católicos, incluye judíos, incluye ateos, incluye agnósticos y aquellos que realmente no tienen ningún tipo de afiliación cristiana, nada en particular. Sin embargo, cuando llegamos al pasaje de hoy, Pablo quiere que para que podamos tener una perspectiva de los dones espirituales que sea correcta, tenemos que comenzar con una declaración y una confesión sumamente importante. Es una confesión que ni judíos, ni agnósticos, ni ateos, ni muchos pueden hacer. Y es la confesión que vemos en el versículo 3, que Jesús es el Señor. Y se entiende que Pablo está haciendo este paralelo entre llamar a Jesús anatema por un lado y decir Jesús el Señor por el otro, no porque en la iglesia de Corinto había gente blasfemando o hablando mal de Cristo, diciendo que Jesús era maldito, porque eso es lo que significa anatema. Si eso hubiese sido el caso, yo creo que Pablo fuera mucho más duro en esta carta y estuviese reprendiendo de una manera mucho más fuerte a estas personas. Lo que se entiende entonces aquí es que este paralelo es para mostrar que una persona comienza su vida espiritual, una persona comienza su vida cristiana con la confesión de que Jesucristo es el Señor. Y esta confesión viene únicamente por el Espíritu Santo. Amados, la primera actividad del Espíritu Santo en aquellos que somos creyentes es que Él es el que hace el Evangelio una realidad de nuestras vidas. A nosotros creer es porque el Espíritu de Dios ha hecho una obra eficaz, dándonos un corazón nuevo de uno de piedra, para poder entonces confesar que Cristo es el Señor de toda la creación. Entonces, en otras palabras, pudiéramos decir que la iglesia de Cristo es la comunidad del Espíritu. Es la comunidad del Espíritu Santo. Es el que inicia la vida en el creyente. Amados, el Espíritu Santo, como bien sabemos, es la tercera persona de la Trinidad. Y Él está sumamente activo entre nosotros, porque es el que da vida a los muertos. Él trae salvación. Por esta razón es que previo al bautismo debe de haber una confesión de fe genuina. Porque el bautismo podemos ver esa imagen de una transformación espiritual que Dios hace en nosotros. Por otro lado, también podemos ver que muchos piensan que el Espíritu Santo está solamente obrando
mediante diferentes dones milagrosos o espirituales. Pero vemos que no es así. El hecho es que en el contexto de este pasaje, cuando se usa el término, o Pablo usa el término dones espirituales, esta palabra espirituales no tiene que ver con la medida de un crecimiento de un creyente. No es que hace un cristiano más o menos espiritual por el tipo de don que pueda tener. Con dones espirituales, Pablo lo que está diciendo es de quién proviene el don. El don espiritual proviene del Espíritu, por lo tanto son dones espirituales. Y esto lo podemos comprobar, porque si fuera por la medida de más o menos espiritual, entonces Pablo no tuviese que haber escrito esta carta, donde vemos la inmadurez de los corintios. Ellos no eran maduros porque tenían dones espirituales, todo lo que se veía era lo contrario, eran muy inmaduros en su caminar con Cristo. So que tenemos que entender que para tener la perspectiva correcta de nuestra espiritualidad, debemos entender que creemos en la obra del Espíritu, porque primeramente es el que trae la obra de salvación. Entonces, la primera manera que puede existir esta unidad que Pablo quiere entonces a continuación comenzar a hablar es que confesemos que Cristo es el Señor, y bajo esa confesión estamos unidos como un solo cuerpo en Él. Segundo punto, vamos a ver los versículos del 4 al 11, donde vemos la manifestación del Espíritu. En consecuencia, Pablo le dice a los creyentes que existe una diversidad de dones, una diversidad de ministerios y de operaciones dentro de la iglesia. Esto es lo que podemos entonces llamar la manifestación del Espíritu. Es decir, la manifestación del Espíritu nada tiene que ver con que alguien se caiga para atrás o que se sienta en escalofrío. Si usted siente escalofrío, puede ser que el aire esté muy alto. Todo. Aquí podemos ver que la manifestación del Espíritu está relacionado específicamente con el repartimiento que el Espíritu hace de estos dones. No para uso individual, pero como dice Pablo en el versículo 7, para el bien común, sino para toda la asamblea, para toda la iglesia. En otras palabras, los dones no son dados para resaltar al individuo. Ni siquiera el don es para beneficiarme a mí solo, por X o Y don que yo pueda tener, sino que es para el bien de toda la iglesia. Y es en esta diversidad de dones que Pablo quiere enfatizar que puede existir la verdadera unidad, porque es en esa diversidad que quiere unidad, porque nos complementamos los unos a los otros, nos edificamos, nos cuidamos y nos amamos con los dones que Dios nos ha dado a cada uno para servirnos. Pero dígame si no es cierto que tendemos muchas ocasiones como iglesia a darle más importancia y darle más prioridad a aquellas personas que vemos como los más talentosos. Tendemos a ver con más importancia a las personas que tienen más exposición al público y tendemos a impresionarnos con sus habilidades y dones por lo que hacen. Y déjeme decirle que gloria a Dios que tenemos gente con talentos y dones que el Señor le ha dado. Son para nuestro beneficio. Pero si esos dones se usan para simplemente resaltar al individuo, de nada sirve. Otra vez, porque el don no es un medidor espiritual. No es un medidor espiritual. No te hace más santo, no te acerca más a Dios. De hecho, ese no es su diseño, ese no es su propósito. El propósito es la edificación mutua. Recuerde, como yo dije hace unos meses atrás, los dones y los frutos espirituales son dos cosas distintas. No debemos de equipararlas, no las debemos igualar, porque los dones tienen que ver con las habilidades y los talentos, y segundo, los frutos del Espíritu tienen que ver con el carácter. Se complementan, pero no es lo mismo. Pero en una cultura de celebridades,
Todos queremos brillar. Sin embargo, el don debe de hacer brillar a Dios y no a mí. Porque fue por el Espíritu que Él los repartió soberanamente a quien Él quiso. Queriendo decir que primeramente los dones son para su gloria, para su exaltación, y segundo, entonces para nuestra edificación. Por lo tanto, aquí Pablo, a partir del versículo 8, empieza a dar una lista de varios y diversos dones. Y es imposible entrar a profundidad en cada don, porque estaríamos 3 meses posiblemente aquí haciendo eso, pero quiero simplemente dar un destello o un overview general de cada don ligeramente. Y lo primero que podemos ver son los dones de sabiduría y conocimiento. En versículo 8. Muchos piensan que la sabiduría es la aplicación del conocimiento y que el conocimiento en sí solo es abstracto o que no tiene realmente ninguna aplicación. Pero realmente ese no es el caso, ya que todo conocimiento en la palabra tiene su aplicación. Y lo que nos dice un comentarista es que en estos dones particulares se entiende que Pablo está enfatizando el don de la enseñanza por 2 motivos específicos. Uno, porque en esta lista no se menciona el don de la enseñanza que Pablo ya enfatizó en la carta de Romanos y en la carta a los Efesios. Pero 2, porque Pablo también parece usar las palabras sabiduría y conocimiento de una manera muy similar. Y eso lo vemos específicamente cuando Pablo habla de instruir o enseñar la palabra de Dios, como vemos en Romanos 9:6, la palabra de fe, Romanos 10:8, la palabra de verdad, de Efesios 1:13, la palabra de vida en Filipenses 2:16, la palabra del Señor, como lo vemos en 1 Tesalonicenses 1:8, y la palabra de Cristo en Colosenses 3:16. So que todo esto es relacionado a alguien que enseña las Escrituras. Luego vemos el don de la fe. Esto debe de distinguirse de la fe salvífica, ya que no todos tienen este don. Y se entiende que es un don extraordinario. Así, por ejemplo, cuando Santiago le dijo a la iglesia, manden a llamar a los ancianos para que la fe pueda levantar al que está caído, al que está enfermo, al que está encamado. Se entiende que es una fe extraordinaria que cree que el Señor puede hacer algo extraordinario. O una fe que cree que Dios puede hacer algo en diversas situaciones de dificultad. Próximo don. Le dije que era de manera breve porque no puedo quedarme aquí. Después va a entender cuál es el énfasis de todo esto. Próximo que vemos el don de sanidad. Esto lo vemos particularmente con los apóstoles cuando sanaban enfermos. Esto no es simplemente una sanidad de un catarrito, de una monguita. No, el don de sanidad lo podemos ver similarmente a como lo desarrollaron los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Era sanidad de ciegos, sanidad de cojos, sanidad de sordos. Era algo evidente que el Señor hacía. Y en relación al don de milagros, algunos piensan que se debe distinguir del don de sanidad. Algunos lo usan de manera similar, pero otros creen que pudiéramos decir que realmente el don de milagros se utiliza como así como Cristo hizo milagros en la naturaleza. Hubieron diversos milagros que pudimos ver que se ejercieron allí, como la represión de demonios también se puede llamar un milagro. Pero a la misma vez, no importa si lo igualamos, podemos decir que la sanidad es un milagro, pero no todo milagro es una sanidad. Yo no creo que eso no debe afectar en ninguna manera la interpretación, el milagro y el don de sanidad. El próximo don que podemos ver en la lista que Pablo da es el don de la profecía. Y este posiblemente es uno de los dones que ha causado más debate en la historia de la iglesia. Y yo no pretendo resolverlo el día de hoy, pero voy a tratar de entrar un poco aquí. Pero lo que necesito decirle para poder despejar los aires es que el capítulo 14 habla más específicamente del don de la profecía y el don de lenguas. En ese día vamos entonces a ver más de lleno su aplicación para hoy
y ver si eso está vigente todavía para nosotros hoy. Por lo tanto, hoy yo no voy a contestar esa pregunta porque hoy no es el énfasis del pasaje. El énfasis del pasaje es la diversidad de dones y que la iglesia pueda estar unida en medio de esa diversidad. Si me voy a ese tema, no saldré de hoy. Por lo tanto, vamos a mantenernos en la diversidad y en la unidad. Y si usted quiere escuchar más, venga y escuche el capítulo 14, donde entonces entraremos más de lleno en ese tema. ¿Vamos claros hasta ahí? Por lo tanto, este don de profecía, alguien lo describe de tal manera: es la comunicación de la revelación de una manera espontánea. Lo repito, es la comunicación de la revelación de una manera espontánea. Y la revelación tiene que ver con descubrir algo que está oculto. La profecía también podemos ver que siempre viene de parte de Dios. Es alguien hablando de parte de Él. Y entendemos que la naturaleza de la profecía es igual en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque algunos ven diferencias en el Nuevo y el Antiguo, pero nosotros creemos que la Biblia es consistente en que el don es similar en Antiguo y el Nuevo Testamento. Y frecuentemente, casi siempre, cuando se usaba el don de profecía, siempre había alguien que dijera, sobre todo como el profeta: así dice el Señor. Continuará. Después vemos el don de discernimiento de espíritus. Particularmente lo podemos ver cuando Pablo reconoce a una mujer en el capítulo 16 de Hechos que tenía un espíritu de adivinación. Ella dice ahí en Hechos 16 que Pablo reprendió a este espíritu de adivinación. Por lo tanto, que pudiéramos asociar este don de discernir como tratar de discernir a aquellas personas que pudieran estar predicando falsas enseñanzas o un falso evangelio. No es que estemos aquí a ver quién tiene el diablo por dentro, no, eso no es lo que significa. Es ver qué tipo de espíritu está hablando, si es algo falso o algo correcto. A continuación vemos el don de lenguas. Algunos piensan que las lenguas en la carta de Corintios es de una naturaleza distinta a aquella que se vio en el libro de los Hechos. Porque en los Hechos podemos ver que en Pentecostés hubieron diversos lenguajes dados a las personas, pero eran lenguajes humanos. Lenguaje que los que fueron testigos de cuando el Espíritu descendió en ese día, las personas podían entender en sus propios idiomas los misterios de Dios que estas personas estaban hablando en diversas lenguas. Pero en el capítulo 13 de esta carta, otra vez, esa sería la semana, no que viene, sino la próxima, hay personas que entonces hacen distinción en lo que pasó en Pentecostés y lo que está pasando en Corinto. Porque Pablo usa un lenguaje de lenguas angelicales y quieren hacer una distinción entre ambos. Y algunos piensan entonces, como existen lenguas angelicales, que entonces estas son lenguas que ningún ser humano puede entender. Sin embargo, lo que se entiende es que Pablo está usando el uso de la retórica para describir y enfatizar su punto, que la persona puede hablar las lenguas divinas, angelicales, es decir, el punto es, puedes hablar cualquier tipo de lengua, tú puedes conocer todos los misterios de Dios, habidos y por haber, pero si no hay amor, de nada sirve. Continuará. Capítulo 13. Entonces, hablará más sobre el don de lenguas, también en el capítulo 14. Otra vez, porque el énfasis aquí que podemos ver, sobre todo en capítulos 13 y 14, es que había un mal uso del don de lenguas en la iglesia en Corinto. Se entiende que estaban abusando de este don. Pero entonces, para terminar la lista, también se menciona finalmente el don de interpretación de lenguas. Alguien que tenga el don literalmente para interpretar lo que se está hablando. Otra vez, ya que estos dones son para la edificación de la iglesia, no simplemente para un individuo. Y como nota aclaratoria, es importante que sepamos que el don de lenguas cae bajo la sombrilla
de la profecía, ya que su propósito también es transmitir algo que está oculto. Que cuando alguien hablaba en lengua era necesaria esa interpretación para que revelara el mensaje que viniera de parte de Dios. Entonces, resumiendo lo que hemos visto, la unidad de la iglesia comienza primordialmente en nosotros cuando confesamos el señorío de Jesús. Sin esta obra no existe iglesia. Luego, vemos que la manera que vivimos en esta unidad es mediante la diversidad de estos dones que Pablo acaba de describir, los dones del Espíritu, que otra vez nos ha dado según su voluntad, para nuestra edificación y no para que apunte a nuestro individualismo, apunte a nuestra persona. Veamos entonces la última sección de este pasaje, que he dividido de los versículos 12 al 31 y he titulado La unidad del cuerpo por el Espíritu. 12 al 31, la unidad del cuerpo por el Espíritu. Ahora bien, en esta última sección Pablo amplía más detalladamente el tema de la unidad. Porque una vez que él explica el uso de los dones, ahora presenta a la iglesia y usa una analogía con el cuerpo de una persona. Él dice, el cuerpo tiene muchos miembros, pero aunque tenga muchos miembros, el cuerpo sigue siendo solamente uno. Esta es la unidad que Pablo está enfatizando en este pasaje. Y la pregunta que pudiéramos hacernos, y no simplemente para darlo por sentado, es ¿por qué es que estamos unidos? Y obviamente la respuesta es porque somos la iglesia y es un solo cuerpo, pero mire cómo lo dice el versículo 13, como dice Pablo. La razón por qué estamos unidos, pues por un mismo espíritu fuimos todos bautizados. Y entonces describe ahí quiénes fueron los que fueron bautizados en el Espíritu. Ahí vemos las diferentes personas, gente de diferentes naciones, gente de diferentes estados socioeconómicos, es decir, él dice judíos, griegos, esclavos o libres. Amados, Dios no tiene preferidos. No importa dónde hayas nacido, no importa dónde trabajas, no importa el tamaño de tu casa, qué auto tengas, no importa si eres dueño de una empresa. Si estamos en Cristo, tenemos el mismo Espíritu de Dios. Otra vez, el que Pablo diga que hemos bebido del Espíritu está enfatizando nuevamente la obra que Él ha hecho en el nuevo nacimiento. Todos, sin excepción, estábamos igualmente perdidos en necesidad de la misma salvación. Y por esta razón debemos entender que podemos tener unidad por la obra del Espíritu en nosotros. ¿Puedes ver la importancia que es el Espíritu de Dios para la unidad de la iglesia? Sin embargo, de los versículos 15 al 21, pareciera que Pablo sigue usando esta analogía del cuerpo como si el mismo cuerpo estuviese hablando contra las otras partes del cuerpo. Y yo creo que lo que él está haciendo aquí es describir una actitud de superioridad que algunos creyentes tenían en la iglesia. Otra vez, una actitud de superioridad, de creerse más grande, de creerse mejor que los demás. Ellos demostraron sus actitudes y acciones diciendo que no necesitaban de otras personas, porque se estaban definiendo por los dones que tenían. Estaban halagándose, estaban inflando el pecho por el don que tenían. Se estaban enorgulleciendo, se creían mejores que los demás. Lo que entonces parece que llevaba a denigrar, llevaba a ver a otros como menos que ellos. Porque a los ojos de ellos parece que los dones que otras personas tenían no eran tan impresionantes a sus ojos. Inclusive cuando vemos este pasaje, una conclusión que pudiéramos hacer del mismo es que no es posible tener una actitud de superioridad, porque es como si nosotros mismos nos estuviésemos independizando
del cuerpo, diciéndole a otro, yo no te necesito. Imagínense el cuerpo diciendo, yo no necesito mi brazo izquierdo, no necesito mi nariz. Algo totalmente ridículo. Yo creo que eso es lo que Pablo está diciendo. Eso es imposible, separar tus miembros del cuerpo y decir que no los necesitas. Todos nos necesitamos uno a otro. ¿Por qué? Porque una mano de manera individual no sirve. Un ojo de manera individual no sirve, al menos que pertenezca a un cuerpo funcional. Por esta razón es que en el versículo 18 se nos dice que Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según a Él le agradó. ¿A quién le agradó? ¿A ustedes? ¿A mí? A Él le agradó, a Dios. Pero si tomamos una actitud de superioridad en decir, yo no necesito a mi hermano, yo no necesito a mi hermana, lo que estoy haciendo es viviendo contrario al propósito de Dios. Y sí, querido hermano y hermana, eso es pecado. Eso es individualismo. Si yo tengo una actitud de superioridad, eso es pecado contra el cuerpo. Porque el orgullo me hace creer que yo puedo vivir mi vida cristiana sola. Me hace creer que yo no necesito de los demás. Me hace creer que no necesito a nadie. Mi orgullo me hace ver a otros como menos, otra vez por lo que se ve visualmente. Pero eso es pecado. Eso no agrada a Dios. Por esta razón es que Pablo quiere contradecir completamente este argumento de superioridad en los versículos 22 al 24. Aquí él hace como una comparativa entre los miembros que tienen menos honra y los que tienen más honra. Obviamente, cuando vemos el contexto del pasaje, está hablando de las partes íntimas del cuerpo que, al ser menos honrosas, debemos de vestirlas, debemos de cubrirlas, ¿verdad? Y las partes presentables no necesitan ser cubiertas. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? Aquí tengo el comentarista Thomas Schreiner que dice lo siguiente, a ver si nos puede aclarar. Él dice, Pablo aplica la ilustración del más fuerte y el más débil, del presentable y el impresentable, concerniente a los dones en la iglesia. Dice, Dios ha estructurado y compuesto el cuerpo para que cada miembro reciba el honor necesario, otorgando mayor honor a los dones menos necesarios. Probablemente Pablo se refería al don de lenguas, pues parece considerarlo el menos necesario. Sin embargo, su carácter llamativo y emocionante de ese don honra a quienes lo ejercen. Así quienes lo poseen no se sienten inútiles en el cuerpo. Déjeme explicarle esto en arroz y habichuela y un poquito de pollito por el lado también. Lo que quiere decir Pablo es que al don de lengua ser un don público y llamativo por su naturaleza de ser un idioma que nadie entiende, de ser algo desconocido, eso podía tender a crear algunos seres superiores por lo llamativo de ese don. Podían, por causa del revuelo que hacía ese don, algunos sentirse mejor y entonces sentir honra y darse en el pecho como que, wow, mira el tipo de don que yo tengo. Sin embargo, amada iglesia, Pablo lo que dice es que no importando cuál sea el don que tengamos, sea más honroso, menos honroso, más llamativo o menos llamativo, cada uno de nosotros tenemos nuestra parte y debemos de cuidarnos unos a otros con los dones y talentos que Dios nos ha otorgado, otra vez por su soberana voluntad, porque todos nos necesitamos. Ahora bien, el énfasis es el menos o más importante de los dones. No tiene que ver nada con nuestra identidad, no tiene que ver con nada de quiénes somos nosotros. Eso no afrenta quiénes nosotros somos, porque nosotros tenemos nuestra seguridad y nuestra identidad en Cristo. El hecho que podamos algunos tener más dones públicos o más dones privados o de menos reconocimiento no nos hace menos.
tampoco nos hace más. Por lo que tenemos que dejar de crear rivalidades dentro de la iglesia por lo que hacemos o dejamos de hacer. Dios no nos mira con más agrado o con menos agrado por algo que hacemos. Ese sentido de obras tenemos que sacarlo de nuestras mentes. De hecho, es el mismo Espíritu que nos designó estos dones a cada uno de nosotros para nuestra edificación. Entonces, escúcheme bien, cuando nosotros nos quejamos del don de un hermano, yo no me estoy quejando contra el hermano, me estoy quejando contra el Espíritu de Dios, que fue el que le dio ese don particular a ese hermano o esa hermana. Nos quejamos con Dios. Segundo, revela un espíritu de envidia en nosotros, porque quizás queremos imitar a esa persona, a la vez quejándonos con el Espíritu de Dios por lo que nos dio, por nosotros no satisfacernos la que ya Dios nos entregó a cada uno de nosotros, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros mismos. Y si ustedes supieran también que muchas personas quieren dones más públicos, quieren dones quizás de maestros, predicadores o pastores porque simplemente les gusta el micrófono, les gusta ser visto, les gusta la exposición, les gusta el reconocimiento. Y eso es orgullo. Y eso le roba la gloria al Señor. Algo que yo constantemente, antes de treparme aquí, tengo que recordarme. Algo que yo tuve que hacer ahorita al yo entrar al baño. Señor, recuérdame por qué yo hago lo que yo hago. Gaby sabe que yo le digo eso de cada rato. Gaby, ¿por qué tú haces lo que tú haces? La banda de música, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para que nos miren? ¿Para que nos digan, wow, qué dones tenemos nosotros? ¿O lo hacemos realmente para la exaltación de Cristo? Porque si es para mí, ya he recibido mi recompensa. Pero si es para el Señor, mi recompensa completa vendrá de Él. Hermanos y hermanas, eso tiene que ser suficiente para nosotros. Eso tiene que ser suficiente. Pero ¿qué tal por otro lado cuando hay miembros de la iglesia que les gustaría que sus pastores tuvieran los dones y las habilidades de otros predicadores reconocidos? Es que me gustaría ir a una iglesia, es que me gustaría que mi pastor predicara como Sugel Michelén o Miguel Núñez o John MacArthur. Pero el problema es que uno, yo no le llego ni a los tobillos, y segundo, como dice mi hija, eso es lo que hay. No hay más nada. Esto fue lo que el Señor trajo aquí. ¿Amén o no? No hay más nada. Pero tampoco Dios me llamó a ser un Sugel Michelén. No, Dios no me llama. Y gloria a Dios por esos regalos que Dios le da a la iglesia. Aprendemos de ellos. Y gloria a Dios por las iglesias que se benefician de esos ministerios. Aquí el único reconocido es el pastor Félix Cabrera, que es mundial. Me dice que no. Sabe que eso es broma, brother. Pero hermanos, el punto es, ¿cómo estamos nosotros aprovechando? ¿Cómo nosotros estamos dando gratitud por los dones que Dios ha puesto en esta iglesia? O miramos los otros y decir, wow, que si yo tuviera ese tipo de don, o si ese fuera el pastor que me ministrara cada domingo. Sí, porque yo creo que el pastor Sugel y Miguel no saben que tienen miembros en otros lugares. Miembros. Usted entiende lo que quiero decir con eso. Pero el Señor a mí me hizo de la manera que Él me hizo. Y yo sé que me falta mucho. Yo tengo que seguir creciendo en la predicación. Tengo que seguir creciendo en el pastoreo. Tengo que seguir creciendo en muchas áreas. Pero otra vez, igual que todos nosotros, crezcamos en los dones que Dios nos da para la edificación mutua. Todos tenemos nuestras limitaciones, pero debemos de estar satisfechos con lo que el Señor le entregó a esta iglesia. Otra vez, si te quejas, no te quejas conmigo, no te quejas con tu hermano, te quejas primordialmente con Dios. Somos un cuerpo y nos complementamos, porque así Él lo quiso. Por esta razón es que a partir del versículo 28 podemos seguir viendo que fue Dios el que entonces designó diferentes oficios y los que estamos aquí todos los miércoles vemos que estamos aprendiendo sobre los oficios en la iglesia. Y aquí podemos ver cómo entonces sigue Pablo hablando de oficios y algunos y sigue repitiendo dones que ya habló previamente.
Dice que dio primeramente a algunos apóstoles, segundo dio profetas. Y tenemos que entender que en estos oficios primordialmente nuestro Señor Jesucristo los fundó para la edificación de su iglesia, pero para el establecimiento, para poner el fundamento de la iglesia. Es decir, el fundamento es puesto una sola vez. No hay que seguir estableciendo fundamento. Mire cómo dice Pablo en Efesios 2:20 para su referencia. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pero vemos que esos primeros dos oficios fueron dados para establecer el fundamento. Así como hubo un solo Cristo, así hubo unos apóstoles y unos profetas que Él designó para ese establecimiento. Tercero, vimos que designó a maestros, que también pudiéramos decir pastores maestros. Y después vemos que vuelve a reiterar algunos dones antes mencionados, como los milagros, dones de sanidad, ayudas. Aquí expande un poco más la lista de los dones, administraciones y diversas clases de lenguas. Otra vez algo que ya vimos en el punto anterior. Entonces, en esta porción el énfasis es que Dios no nos dio los mismos dones a todos. No nos dio los mismos dones a todos. Por eso es que hace estas preguntas. Él dice, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos obradores de milagros? Y la pregunta sigue y sigue, la lista sigue. Pero yo creo que el punto es claro que él está haciendo. No todos tenemos los mismos oficios, no todos tenemos los mismos dones dentro de la iglesia. Y es en esta diversidad donde Dios quiere que aprendamos a amarnos unos a otros, a cuidarnos unos a otros. Y que podamos desechar cualquier tipo de individualismo, que podamos desechar cualquier sentido de superioridad que podamos tener. No hay lugar para eso en la casa del Señor. Otra vez, Pablo le dijo, no se dejen de llevar por sus experiencias cuando servían a los ídolos. No abusen de los dones que Dios les ha dado. De lo contrario, no hay amor, de nada sirve. ¿Y usted sabe por qué debemos de disipar la división dentro de la iglesia? Porque cuando actuamos y nos comportamos como mejores que los demás, no estamos viviendo bajo el señorío de Cristo. Señor, es que Él es nuestro amo, Él es nuestro Salvador, Él es nuestra cabeza. Nosotros nos sujetamos a Él. Si no estamos bajo su señorío, entonces estamos nosotros viviendo como nuestros propios señores. Es decir, cuando la iglesia está en división o busca dividirse, estamos viviendo bajo la confesión de fe de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablo de confesión de fe, no estoy hablando únicamente a lo que sale por nuestras bocas. No es únicamente una confesión de labios, porque como vemos en las Escrituras, lo que sale de la boca es un reflejo de lo que hay en nuestros corazones. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas 6, 43 al 45. Y se la voy a leer en la versión que a usted le gusta, en la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Que es la que a usted le gusta, la que es más sencilla de entender. Dice Jesús, un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos, y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Y mira lo que dice al final. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Me encanta esa palabra que dice brota. Algo que sale desde lo más profundo. Querida iglesia, amado hermano creyente que está en nosotros en esta tarde, ¿con qué idea llegas cuando vienes a reunirte en la iglesia del Señor? ¿Vienes para adorar al Señor y a edificar a tus hermanos en Cristo?
¿O llegas con la idea de ser visto por los demás? ¿Te jactas por los dones que tienes? ¿Te jactas por lo que los demás dicen de ti? ¿Te jactas por lo que los otros pueden ver que tú puedes o no puedes hacer? Porque si es así, has dejado que tus dones y tus talentos te definan. Y haciendo eso le robas la gloria al Señor. Le robas la gloria a aquel que te dio el don. Que de hecho, el don significa regalo. O sea, es algo que fue otorgado, designado gratuitamente para nuestra edificación. Es algo que no podemos producir nosotros en nosotros mismos. Pero este tipo de actitud es la que puede dividir una iglesia. Cuando tomamos bando por la superioridad o el individualismo. Porque nos ponemos medidores espirituales y nos comparamos los unos a los otros por lo que podemos hacer. Eso mismo es lo que destruye el rebaño del Señor. Eso divide una iglesia. Y el buen pastor nos está indicando, sobre todo en este pasaje de Lucas, es que el medidor espiritual no son los dones, es lo que brota del corazón. ¿Qué brota de nuestros corazones, hermanos? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Qué brota de tu corazón? Ahora me dirijo brevemente a aquella persona que está entre nosotros, visita, que quizá no eres creyente, no has profesado fe en Cristo, no has confesado a Cristo como tu Señor. Ciertamente esta iglesia no es una comunidad perfecta. Somos una comunidad que seguimos intentando amarnos por medio de la palabra, seguimos creciendo en la palabra. Sin embargo, la única manera que tú puedes ser parte de este cuerpo, ser parte de la iglesia de Cristo, es que tú puedas confesar a Jesús como tu único Señor y Salvador. No con otros señores, como Jesús como tu único Señor. Esto significa que debes de dejar de vivir para ti mismo y tus propios placeres. Y que puedas comenzar a vivir dándole la espalda a tu pecado. Otra vez con la ayuda del Espíritu de Dios. Pero amigo o amiga que está entre nosotros, si tú rechazas esta invitación de nuestro Señor, recibirás la condenación eterna en el infierno. Porque has rechazado al Dios todo bondadoso que ha entregado su Hijo por ti y por tus pecados. Por lo tanto, arrepiéntete de tus pecados. Por lo tanto, ten fe en su obra que puede ser tuya. Finalmente, iglesia, recordemos que en nuestra confesión estamos unidos como a la iglesia de Cristo. En la manifestación de los diversos dones nos servimos y nos edificamos para que podamos tener la unidad que Dios quiere que tengamos en su Espíritu, donde mostramos la diversidad que tenemos. Así es como únicamente vamos a reflejar el Evangelio, no solamente a nosotros mismos. Cuando venimos, cantamos cánticos espirituales, nos bendecimos, nos servimos los unos a los otros, nos predicamos la palabra, nos consolamos en tiempos de aflicción, ayudamos a nuestros hermanos en necesidad. Pero también cuando ejercemos los dones de la manera que Cristo quiere, podemos ser luz fuera de estas cuatro paredes y que ellos puedan decir, ciertamente algo está pasando allí. Que podamos vivir de la manera que el Señor nos indica en su palabra. ¿Qué tal si oramos en esta tarde ya? Padre, yo espero que en esta mañana y tarde tu palabra haya sido clara. Señor, y si no, que Padre seas tú aclarándola por medio de tu Espíritu en los próximos días, en las próximas horas, Señor. Que cualquier cosa que ya se haya dicho que no proviene de ti, que tú la remuevas, y cualquier cosa que se haya dicho que proviene de tu palabra, que sea sembrada y que pueda crecer, Señor, como fruto, Padre. Porque en el fruto, Señor, vemos nuestro carácter ser moldeado para crecer en santidad.
Primero, para buscar tu rostro y segundo, para servirnos como tu iglesia. Por lo tanto, Padre, oro en esta tarde, Señor, que podamos vivir a la luz de esta verdad constantemente. Ayúdanos, Señor, a vivir en la unidad que tú quieres para nosotros, no teniendo sentido de superioridad, no creyéndonos más importantes que los demás, porque a la larga esto es para que apunte a tu gloria y apunte a tu honra y podamos reflejarte a ti en la iglesia y al perdido. Ayúdanos, Señor, a vivir como dice tu palabra. Amén y amén.